Vamos a aclarar acerca de los tipos de RH y cómo influye esto en los tipos de sangre y en los tipos de biología y después en todo lo siguiente. Esto es como una continuación del vídeo Sangre Gral. El RH es realmente lo más importante. Es un factor fundamental que modifica todo en el virya. Literalmente, RH es una comparación con el mono rhesus. Esto es como una especie de búsqueda en la sangre de si hay restos de genética de homínido, o sea, de mono, es decir, de sangre del pasú. Si resulta que en ese análisis el RH da positivo, quiere decir que es como si se tuviese un origen de material. Y si resulta que hay ausencia de genética del mono rhesus, o sea, si no hay entonces genética del pasú o del homínido, entonces eso quiere decir que ese tipo de sangre tiene un origen desconocido, un origen el cual es otro linaje de sangre, el cual la ciencia no lo ha podido catalogar. No le ha dado un nombre definido al público, y las teorías de conspiración hablan de una sangre reptiliana, pero en realidad no se trata de una sangre reptil o mamífera, sino de una sangre que no es del pasú, sino de una sangre que es divina, o sea, una sangre sobrenatural y que no pertenece a la naturaleza del mundo mortal. Esto tiene unas consecuencias, sobre todo, a que los tipos de sangre que son recesivos se van debilitando cuando se mezclan con los tipos de sangre dominantes. Pues aparte de las leyes biológicas estudiadas por la ciencia, por lógica, podemos deducir que lo recesivo no es afín a esta naturaleza y se debilita en los ciclos y en las mezclas, mientras que lo dominante se hace fuerte conforme se mezcla y es afín a esta naturaleza mortal. El RH negativo da una propiedad espiritual al ser humano y el RH positivo da unas propiedades, digamos, más afines a la creación, a lo expansivo, a las sociedades, al mundo mortal. Vamos a hablar de por qué unos tipos de sangre son diferentes a otros. Además de todo lo descrito anteriormente, hay unas diferencias biológicas, químicas y físicas que dan lugar a incompatibilidades entre los diferentes grupos de sangre. El tipo A tiene una serie de moléculas o una serie de glóbulos con unas conexiones únicas, las cuales son incompatibles con el tipo B. Imagínense que son como llaves y cerraduras. Si el tipo A puede recibir y puede entregar, pero si solamente tiene una llave de forma de triángulo, solamente podría encajar en la cerradura que tuviera su misma forma o geometría, dentro del ejemplo alegórico de formas de llaves y cerraduras. El B pues tendría otra forma diferente y no encajaría con el A, pues el B tal vez tendría una llave con forma de cuadrado incompatible con la forma triangular del A. Hay una cosa extraña que mientras el A y B son incompatibles, el O es un donante universal. Quiere decir que el O, el tipo O, puede entregar al tipo A y al tipo B, pero resulta que el tipo O no puede recibir del tipo A ni del B. Es como si el O tuviese muchas llaves diferentes, pero una sola cerradura, que es la suya, la cerradura redondeada. Por ejemplo, el O, imaginen que tiene una cerradura en círculo, pero que tiene llaves de triángulo y de cuadrado. Con el RH pasa algo parecido, pero de forma que el RH también influye en los glóbulos blancos, en el sistema inmunitario. Pero el sistema inmunitario tiene que ver con la energía vital y con la alcalinidad de la sangre, por el pH de la sangre. El sistema inmunitario no funciona en un ambiente muy ácido. Es como si los encargados de matar los virus se murieran, los glóbulos blancos o las defensas, etc.
Es como si se durmieran o debilitasen. Entonces, resulta que el factor RH modifica el comportamiento del sistema inmunitario. Y eso quiere decir que cuando mezclas una sangre con un RH negativo y un RH positivo, puede dar lugar a que el sistema inmunitario de ambas sangres se ataquen entre sí. Y además, este problema se suma a la complejidad del tipo de sangre, porque también influye cuando se mezclan sangres de tipo A con tipo B. Hay también un rechazo. Es curioso el tema del tipo sangre AB, porque es un receptor universal. Puede recibir el tipo AB, es lo contrario al tipo O. Puede recibir de todos, pero no puede dar a nadie, solo a sí mismo. Y resulta que al ser la sangre más mezclada y más afín a lo ácido, cuando se juntan tipo AB con RH negativo, la persona puede sufrir desde pequeño múltiples enfermedades, ¿vale? Siendo un AB negativo. Como que no le funcione bien el sistema endocrino de las hormonas, de los riñones, que no le funcione bien el hígado, etc. Y esto se trata de una serie de incompatibilidades, incompatibilidad biológica, física y química. Hay poca gente que sobreviva años teniendo este extraño grupo de AB negativo. Tienen problemas y se tienen que hacer diálisis. El tipo de dieta que puede llevar una persona del tipo AB depende de su RH. Es el tipo de sangre que está más condicionada por su RH. Entonces, el caso del RH negativo con tipo de sangre AB tiene una especie de incompatibilidades internas. La sangre resulta que tiene una carga electromagnética. Esto se estudia en biofísica. La sangre, los circuitos de sangre, cuando van rotando, van formando una dinamo. Porque la sangre está cargada de metaloides, con carga iónica o bien carga catiónica. Eso quiere decir que el RH se llama positivo y negativo porque al RH se le atribuye una carga electromagnética que es positivo, que es una polaridad magnética positiva afín a lo ácido. Y cuando es un RH negativo, significa que tiene una carga catiónica, que es más afín a un ambiente alcalino. Entonces, el pH de la sangre y la carga electromagnética debe estar en equilibrio, porque si hay un sector de la sangre que tiene una carga contraria o incompatible a otro sector de la sangre, imagínense que alguien inyecte con una jeringa una sangre contraria, pues va a haber un gran conflicto interno. Como podemos ver, el secreto del RH tiene que ver con las energías, además de la genética del mono. Este es el secreto oculto del RH. Es muy rimbombante, pero esto se estudia en biofísica. Entonces, el RH, como decíamos, no solo tiene en cuenta genes del mono, sino también su carga electromagnética. Los análisis son probabilidades, no es algo totalmente fijo ni tangible. Por lo tanto, no se puede saber 100% por seguridad que tengamos un RH más alcalino o más ácido o más de mono o más espiritual. Esto quiere decir que esos valores o esa afinidad puede ir cambiando durante el transcurso de la vida. Eso es también muy curioso porque la gente se cree que la sangre es algo físico, algo fijo que no cambia, pero no. La sangre cambia. La química de la sangre, los ciclos de la sangre cambian cada 7 años y todas las células del cuerpo se regeneran cada 7 años. El número 7 tan carcelero y tan ordenador de la materia. Cada vez que pasan 7 años, se necesita un año más, que es la metáfora de que el demiurgo construyó el universo en 7 días y que al octavo día descansó. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de la biofísica en el octavo año?
Pues que se necesita un año para que la física y la biología se amolde a otro nuevo ciclo de otros 7 años. Entonces, ese octavo es como una transición, el cual se va terminando el ciclo y comenzando otra vez. Es la transición. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre todos los días se está regenerando y todas las células también. Entonces, todos los días hay células que se mueren y glóbulos rojos que también se mueren. Y cada 7 horas, desde las médulas se crea nueva sangre. Es como si perdemos las células viejas y tenemos unas células jóvenes, pero estas células nuevas están programadas igualmente para morir en otros ciclos y todos estos ciclos llevan hacia la entelequia, que es la muerte final. ¿Por qué pasa esto? Muy fácil, porque estamos en el universo material que se basa en ciclos de muerte y reencarnación. El demiurgo, usando el arquetipo gravis y la gravedad, provoca el dolor y provoca la muerte. ¿Y qué es eso en realidad? Pues provoca que todo el ambiente se vaya haciendo más ácido, provoca que se oxide, que se pudra el cuerpo humano, que se haga viejo. Por lo tanto, cada ciclo, la célula nueva que nace resulta que tiene menos energía que la anterior y es más débil que la anterior, porque está más ácida, porque ha tenido que consumir unos nutrientes para volver a revivir, para volver a nacer. Pero esto es de lógica. También la voz del hombre y de la mujer cambian cada 7 años. Podemos observar que el ciclo del 7 y la octava, que es la modulación de energías, van disponiendo lo que ya está ordenado hacia el ciclo mayor, que como volvemos a repetir, es la muerte final. ¿Quién controla todo esto? Tenemos que saber y ser conscientes que el demiurgo es, en el micro es la famosa Kundalini. Así que es Kundalini la que controla estos ciclos de enfermedad, es decir, estos ciclos de muerte. Kundalini hace vibrar los 7 chakras y entonces, siendo ella la octava vibratoria, va modificando todo el sistema endocrino, las hormonas y la sangre. ¿Con qué objetivo? Pues hacer que la sangre se degenere, hacer que el organismo se haga más viejo, y esto está conectado con toda la naturaleza que nos rodea, porque podemos ver que el ecosistema entero, que son las plantas, los árboles, los animales, todo va envejeciendo, todo va haciéndose viejo, todo se muere. Y eso es una extrapolación hacia el macro de lo que pasa dentro del micro. Alegóricamente, la sangre del ecosistema es el agua. Por donde pasa agua pura, hay vida, nace. Pero ¿de dónde nace el agua también? De las piedras. ¿Qué es una piedra? Es un fluido que está condensado y paralizado. ¿Y de dónde nacen las piedras? Del fuego, o sea, del magma de los volcanes. Por lo tanto, lo más puro del ecosistema de este mundo mortal es el magma de los volcanes, y eso es el plasma. Es curioso que esto en el ecosistema del mundo, o sea, en el macro, tiene una conexión con el micro, con el organismo humano, ya que la sangre también se le llama plasma, y resulta que la sangre gral, la sangre del vir ya despierto, o de los siddhas leales, es de fuego. Y eso es también una alegoría, pero también es literal, porque no se trata de un fuego normal, no es fuego rojo que quema, tampoco es fuego frío, o sea, no es fuego azul de la mente, fuego frío, no. El fuego frío es una frontera, pero la sangre de los siddhas leales es la sangre gral, y las runas conforman esa sangre. Esencialmente, las runas son la sangre gral, son las runas esotéricas con S. Perdón. Y como decíamos, el fuego de la sangre gral es negro, es un fuego invisible. Esto es alegórico, pero también literal, y no es algo que se pueda razonar.
porque no se entiende con la mente. Estamos hablando de que la sangre en el agua, en el fuego, está la vida, la muerte y la inmortalidad, pero la muerte es algo que fue impuesto. Tenemos la sangre gral, que es inmortal, fuego inmortal, y el fuego está vivo y no se muere, es inmortal. Luego tenemos el fuego azul o la sangre azul, que hace de intermedio, y este fuego azul es el tránsito de la muerte. Y luego tenemos el fuego rojo, la sangre roja, que es la vida cíclica que se va muriendo. Tenemos entonces la sangre roja y azul, que es un fuego que va rotando y que se mezclan. Y cuando se mezclan, pues se van templando, porque el fuego rojo es caliente y el fuego azul es frío. Y sin embargo, el fuego negro no tiene temperatura, no es energía, es potencia, que se os quede en la cabeza, es potencia. El fuego negro es el rayo. Por eso es invisible, porque lo que podemos ver del fuego negro es el rayo, es el bril. ¿Y cómo se dirige el bril o el rayo? La electricidad, con el enfoque de la mirada gnóstica. Para acceder a la sangre gral, podemos purificar la sangre azul y la sangre roja, la cual nos hará superar también los ciclos de muerte y de puesta de sentido. Tenemos que dejar en claro que no se puede cambiar el RH de positivo a negativo, ni al contrario. Ni tampoco podemos cambiar nuestro tipo de sangre. No podemos nacer de tipo A y cambiar a tipo B, pero que no se pueda es algo relativo y de porcentajes que vamos a explicar ahora mismo. Esto quiere decir que no se puede rebasar la frontera entre diferentes tipos de sangre, porque hay algo biológico. Purificar la sangre no puede cambiar el tipo B hacia el tipo A, porque hay una biología, hay unos glóbulos rojos que tienen una incompatibilidad con los otros. Sin embargo, es posible mediante una dieta más alcalina, por ejemplo, hacer que el RH se acerque un poco más hacia el extremo más puro de la sangre. En realidad, lo que nosotros como virgas que estamos despertando podemos hacer es modificar hasta un límite el RH. Nos interesa potenciar el RH negativo, la sangre espiritual, es decir, alcalinizarla, al contrario de los ciclos que lleva Kundalini hacia lo ácido, hacia la muerte, hacia donde los druidas o los sinárquicos quieren haceros llevar, ¿vale? Eso quiere decir que podemos a lo mejor acercarnos 50%, 80%, y eso es una sangre muy purificada, pero esto es relativo y no podemos saberlo, de nuevo lo digo, 100% de seguridad. Sin embargo, conforme nos vamos quitando toxinas, nuestro organismo va sanándose y va expulsando todas las enfermedades. Y un tipo de sangre, el tipo A, se hará mucho más fuerte conforme tenga mayor alcalinidad si se potencia el RH negativo. Porque como hemos dicho, el RH tiene que ver también con la carga electromagnética de los alimentos que tomamos. Cosa que el microondas es un arma de la sinarquía. Es un arma que corrompe los alimentos, corrompe la genética de los alimentos. ¿Vale? Esto ténganlo en cuenta. Por lo que hay otra cosa que tener en cuenta. Que el genoma, los genes, también van mutando con respecto al RH, a las energías. Así que esto es todo muy complejo, pero esperemos que se entienda. Depende del tipo de persona, ya que la complejidad de un ser humano, además de un tipo de sangre, pues hay más cosas que influyen. El tipo de cuerpo, etc. Pues dependen del tipo de persona. Tendrá que observar si puede hacerse una dieta o puede purificar su sangre con más facilidad o con más dificultad. Otra curiosidad importante es que la sangre conlleva energía, información y consciencia, y no solo eso, sino que la sangre es la vinculación con el espíritu. La sangre es lo más importante que tiene el virya aquí, lo más importante en este mundo, ¿vale? Porque a través de la sangre se accede al símbolo del origen.
Por eso es de vital importancia purificar la sangre. Como resulta que la sangre en circuitos hace una dinamo, pues a través de estos circuitos en los chakras y sumado a los chakras, a los nadis, y sumado también al sistema nervioso, todo eso da lugar al aura, al famoso aura. Entonces estamos hablando de que la sangre contiene información, contiene emociones, y a través de la sangre se puede conocer toda la información de la persona. Un ejemplo es cuando te trasplantan el órgano de otra persona y del mismo modo cuando te hacen una transfusión de sangre. Resulta que hay personas que después de la operación tienen recuerdos del donante. Un ejemplo es que a lo mejor el donante tuvo una experiencia traumática, un susto y se dio un golpe en el brazo, por ejemplo. Eso quiere decir que el donante tenía también su aura cargada con esa información y su sangre también. Entonces, cuando el enfermo recibe el trasplante, recibe la sangre, el órgano de aquel que tuvo el accidente puede sentir el mismo trauma, puede tener visiones, recuerdos o que también su aura se vea modificada por la mezcla de la nueva información, energía y consciencia del otro. Perdón. Y esto es real. También le pasa a la gente que pierde un brazo o una pierna. Pues resulta que el aura sigue estando ahí y aunque esa persona ya no tenga físicamente ese brazo, sigue estando en el aura y sigue estando la sangre sutil ahí. Sigue teniendo brazo pero como cuerpo sutil. Es curioso, ¿verdad? Con todo lo que hemos expresado, de todo lo que hemos hablado, podemos llegar a una conclusión. El virya, conforme va despertando, va purificando su sangre y va orientándose, y eso le da un mayor acceso a una sabiduría propia, la cual pues también le permite tener unos poderes que le permitan autosuperarse. Pero esos poderes son esotéricos. Él se va a conocer a sí mismo y se va a controlar a sí mismo, y esto es algo que la sinarquía quiere impedir. La sinarquía quiere detener el despertar de los viryas perdidos y obviamente la sinarquía necesita que la gente tenga su sangre impura y rodeado de toxinas, enfermedades, en ambiente ácido. Con todo lo que hemos dicho ya sabemos los motivos. Ya sabemos por qué y cómo lo hacen. Y otro de los motivos es que estadísticamente podría sobrevivir mejor el tipo O de RH positivo. Según el ambiente ácido que el nuevo orden mundial está modificando de forma artificial en el macro, en el ecosistema, en el mundo entero. Esto tiene también una importancia fundamental porque las prácticas demiúrgicas son más poderosas en ambientes ácidos. Y la sinarquía se hace más poderosa en ambiente enfermizo, en ambiente ácido. Y esto piensen ustedes que una cucaracha sobrevive a una bomba nuclear. Cuando una cucaracha sobrevive a la radiación infrarroja, a un ambiente ácido, podemos sacar la conclusión de que su afinidad es lo ácido. Y esto es literal, porque los bichos necesitan un ambiente ácido para vivir. Pues también la sinarquía necesita un ambiente ácido para vivir, porque este tipo de seres tan afines a los bichos tienen la misma naturaleza demiúrgica.